Bienvenidos al episodio 104 de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Hoy tenemos el gran placer de conversar con Jorge Pellicer sobre la conciencia del ser. Su trabajo de divulgación está centrado en el ser como la fuente inagotable de paz, libertad, abundancia y amor. A través de los diversos encuentros en los que participa, facilita el discernimiento entre el ser y falso ser, entre la mente pura y pensamiento, con el fin de que todo aquel que realmente desee recuerde la verdad de sí mismo. En esta charla, Jorge nos regala auténticas perlas de reconocimiento de nuestra esencia para ir haciendo el camino de vuelta a nosotros mismos. Y nos plantea la pregunta más sencilla y potente que nos podemos hacer cada día. Deseamos que te aporte mucha claridad. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y en esta ocasión tenemos el grandísimo placer de tener aquí con nosotras a Jorge Pellicer. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Wendy y Maui. Encantadísimo de estar aquí con vosotras. Igualmente. Pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas ya de empezar a conversar contigo sobre todos estos temas que tú trabajas y que tú expresas, ¿no? en tu rol como divulgador, ¿no? de información. Así que yo quiero empezar leyendo una frase que tú tienes en tu web que yo leí hace tiempo cuando primero supe de ti, de tu trabajo, y que me impactó bastante, y yo creo que es una buena introducción. La frase es esta: todo tu camino hacia tu ser se encuentra en la mente. Aparece solo cuando te has olvidado de ti. Se desvanece cuando te recuerdas y en este instante, sabes que nunca existió. Me parece súper, súper poderosa, y yo enganchando con esta frase, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu camino de transformación para recordarte y llegar hasta este momento presente y hasta este trabajo que tú haces ahora? Cuéntanos un poco. Vale, tú sabes que siempre, al final, uno se está involucrado en una especie de vida de mundo, ¿no? Una especie de soy un cuerpecito que nació, tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer antes de que me marche, ¿no? Antes de que muera. Entonces, en toda esta vorágine de pensamientos y creencias sociales en las que aceptas para ti mismo, pues empiezas a vivir la vida de un supuesto mundo, pierdes tu autenticidad, pierdes esa conexión con tu inocencia, con el juego, con la risa, con el disfrute, con el amor, con la libertad sobre todo, ¿no? Eso es una de las cosas que yo experimenté, esa pérdida de sensación de libertad y tener que hacer una serie de cosas que socialmente eran las correctas, ¿no? Y te adentras un poco en esa línea. ¿Qué pasa? Que dado que tú eres un ser eterno, creativo, amado, libre, en un reino dador, pues cuando pones mucha carga sobre tus hombros, esa misma carga, curiosamente, empieza a hacer que sientas el anhelo de preguntarte que tiene que haber otra manera. O sea, la misma carga que te pones, el esfuerzo, el sacrificio, esa conciencia de vida como que estoy atrapado en una especie de mundo que tengo que hacer lo correcto, lo que se supone que tengo que hacer, pues todo eso te lleva inevitablemente a preguntarte, no me siento libre, ¿esto de qué va? Estoy trabajando a tope, todos son, parece que problemas que hay que superar, entonces no puede ser. Gracias a esa carga misma, ¿no? Surge esa llamada, surge ese impulso. Y cuando esa llamada es atendida y escuchada por uno mismo, ahí es cuando se despliega
el misterio. Ahí es cuando se despliega ese camino donde empiezas a recordar quién eres. Por eso decía, ¿no? Que en el momento de que te olvidas de ti surge ese camino de regreso a ti mismo. Y cuando llegas a ti mismo ya no hay camino, porque eres uno contigo. Entonces, ahí surgió un poco, gracias a a ese movimiento en el que me adentré en esa especie de mundo humano único, como diciendo es lo que hay, solo es lo único que hay, pues surge esa llamada de libertad. Y cuando en esa sensación donde creía estar atrapado en un mundo, sentí que mi pensamiento no estaba en mi mente, que mi pensamiento es creativo, que todo está unido con todo, que así como pienso, así es como creo. Este primer pensamiento que me llegó a mí me impactó, resonó conmigo tan inmensamente, me maravilló. Me recordó, es decir, vislumbré la libertad. Puedo ser libre. Y tú imagínate, cuando yo me sentía atrapado en un mundo, como que durante X años tenía que hacer lo que supuestamente estaba correcto hacer, y de repente siento en lo profundo de mi ser que puedo ser libre a través de mí mismo, es decir, no a través del mundo haciendo cosas, sino en mi vivencia, ¿no? Y vamos a decir, en el dominio de mi mente, en la utilización y la puesta en marcha de mi mente como medio del ser que soy. Pues fíjate, ¿no? En que imagínate ese momentazo donde experimento que puedo ser libre. A partir de ahí empieza todo. Y hasta entonces, ¿no? Hasta ahora, vamos a decir que es el florecimiento de dicho camino. Es el florecimiento donde empiezo a retornar a mí mismo, empiezo a darme cuenta de todo ese flujo de pensamiento que creo que es real, que lo proyecto sobre el mundo y ahora creo estar metido en un mundo que cada uno lo ve distinto, pero yo creo que es compartido por todos, cuando en realidad no me doy cuenta de que es mi propio flujo de pensamiento o los pensamientos colmados en mi conciencia que proyecto sobre el mundo neutro y experimento lo que he decidido ver, sin darme cuenta que lo había decidido ver. Así que miedos, sacrificios, esfuerzos, empiezo a darme cuenta que son obra mía, están sostenidos por un propósito, que nadie me obliga a ello, y que tan pronto me adueño yo de ellos, empiezan a descascarillarse, empiezan a desvanecerse. Así que esa fue la llamada, pero yo siempre lo digo, ¿no? Es como estar atrapado, sentir que la libertad era posible y realizar el camino. Mm, Tengo como 150 preguntas, bueno, no, pero a ver, por partes. Sí. Eh, yo te conocí, supe de ti por primera vez hace ya, no sé, 2, 3 años quizá, y Uh-huh. fue a través de tu serie de videos en YouTube de Un Curso de Milagros, ¿no? Que fue además un trabajo precioso porque básicamente tienes un video de cada lección del libro. Y De la aunque primera parte, sí. sí, 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 porque vamos, el libro para maestros y todo, ¿no? En realidad, nunca he terminado ese libro, entonces tampoco, ¿no? Pero me impresionó porque fue un momento donde además ese libro tuvo mucho auge, ¿no? Como que muchísima gente quería o hablaba de él y tú tenías una manera preciosa, increíble de verdad comprender cada lección, ¿no? Que, bueno, y ahora tu mensaje central es sobre la conciencia del ser desde la perspectiva no dual, cosa que me fascina porque mi camino también personal o mi filosofía personal es la no dualidad también, entonces es así como increíble. He visto tus últimos videos, etcétera, y me encanta. Entonces, las dos preguntas que te tengo que están relacionadas a esto, primero es, ¿por qué el libro Un Curso de Milagros fue el libro que resonó contigo de toda la literatura espiritual, ¿no? Que hay? O sea, ¿qué encontraste ahí que dijiste, quiero explorarlo profundamente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es este viaje de, de, de ser un experto en un curso de milagros y esta transformación hacia ahora tu proyecto que Conciencia del Ser desde esta perspectiva no dual? Vale. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta hace referencia como que es el pilar central, ¿no? El libro del Curso de Milagros, cuando en realidad no lo es, ¿no? Todos son medios. Cuando tú eres llamado, es decir, cuando tú sientes la llamada, todos los medios se te ponen a tu disposición para hacer el camino, ¿no? Para realizar el camino. Entonces, el Curso de Milagros yo lo vivo y lo siento como ese medio
que se me ha dado, se me da, se me dio, en esa parte importante de mi vivencia conmigo, para hacer vamos a decir, un trabajo de sanación. ¿De acuerdo? No es el único, ni es, vamos a decir, el pilar, el pilar siempre es la conexión de uno consigo mismo. Para mí ha sido siempre esa. Es decir, cuando yo os digo que sentí la llamada a la libertad, la sentí. Y eso fue el primer contacto con mi voz interna, con el yo soy que soy, ¿vale? Con la consciencia de ser. Fui llamado, es decir, sentí que era libre. No tenía ni idea cómo, no sabía nada, simplemente hay salida. Hay salida de donde estoy. ¿De acuerdo? Eso es el eje central. Más allá de todo libro, más allá de... porque luego todo viene en base a eso. Es decir, todo sirve de apoyo para esa conexión contigo mismo. Así que el centro siempre es uno consigo mismo. Y ahí viene el motor de todo. El motor nunca fue externo, fue esa llamada. Y a medida que yo profundicé y profundizo en alinearme con dicha llamada, surge todos esos medios. Entonces el curso de milagros es un medio como cualquier otra enseñanza o como el perro del vecino o como el día de lluvia cuando no esperas que llueva, ¿me entiendes? Es como empiezas a darte cuenta de que todo obra hacia tu bien, empiezas a darte cuenta de que todo habla de ti y empiezas a darte cuenta de que hay un propósito unificado, como dice el curso de milagros, donde todo sirve de apoyo para el propósito que quieres realizar. Y hay dos propósitos, podríamos decir, la unicidad con el yo soy que eres o la separación con Dios, es decir, la separación de Dios, que no es más la separación de mí mismo conmigo mismo, mayúsculas. ¿Vale? La no dualidad es que hay uno, solo hay uno. Entonces en realidad es mi unión con aquel que me dio ser, con la opulencia de aquel que me dio ser, con el reino en el que vivo y moro, ¿vale? En el que vivo y soy, y creo estar en un mundo físico separado de dicho reino. Entonces, como te digo, esto es el pilar, es decir, es como una llamada desde el corazón que te dice, ven para acá, y dice, ahora léete esto, y ahora esto, y ahora, imagínate, ¿no? El tema de los hijos es importante, céntrate aquí, y ahora céntrate en la pareja, y aquí hay una cosa para ver. Entonces, y léete este libro porque te ayuda a sanar estas ideas. Y ahora enfócate en esta cita. Y luego oyes a alguien que dice algo. Es como, estás atento, estás captando. Entonces, imagínate qué pasada, ¿no? Cuando sabes, intuyes y te maravillas del misterio cuando sabes que las cosas se te dan. Porque tú estás en un estado de apertura total. Estoy abierto a más. Es como, Padre, dame más. Estoy sediento de ti. Dice, te voy dando, te voy dando. Y tú lo sientes, porque lo sientes como una especie de, yo lo llamo un acto inspirado. O la acción inspirada que me lleva a leer un libro. O me lleva a escuchar algo, ¿no? En concreto. Eso por un lado. No, solo aquí que me parece muy, muy importante lo que comentas, porque creo que hay muchísimas personas que, exacto, en lugar de ver todo como estos grandes regalos o portales para ese regresar a uno mismo, hay mucha gente que es la mente del ego, ¿no? Que se compra la idea de este es el único camino, o el único libro, o la única cita, o el único maestro, ¿no? Y entonces ponen como todo su poder en una sola cosa, en lugar de ver la vida como un constante dar y dar y dar, ¿no? Como estos regalos para poder, como tú dices, finalmente llegar al último destino, que es esta conexión contigo como tu verdadero ser, ¿no? Pues entonces me parece muy, muy bonito y muy importante lo que estás comentando, ¿no? El vivir con esta apertura y recepción de todo lo que llega y no nada más, ¿no? Como esta contracción de este maestro o esta religión o eso, o sea, esto nada más, ¿no? Esto tú fíjate lo que pasa, es muy interesante esto, porque el curso de milagros no es un libro. Y si crees que es un libro, harás del libro un ídolo, porque creerás que es un cuerpo. El cuerpo, en lugar de ser un cuerpo físico, será el mismo texto azul, ¿no? Uh-huh. El libro en sí mismo como cuerpo. Y ahora idolatro el cuerpo en lugar del mensaje, que no es más que amor, ¿no? Y al final no es más que libertad y no es más que unirte. Por tanto, saber discernir entre libro y amor, o libro y el mensaje mismo subyacente, ahí está la clave, claro. Esto es como una pareja. Puedo idolatrar el cuerpo
o la misma relación. La relación es no física. El cuerpo lo vemos como físico y el libro igual. Puedo amar el cuerpo y querer señalar y citar y no hay vivencia, ¿no? Esto, lo más bonito de esto es que se ha bajado a la tierra, ¿no? Que hacer tierra santa. La tierra santa es cuando unificas cielo y tierra, cuando lo vives en tu día a día, cuando no es para afuera, no lo haces para nadie, sino es que has sentido el deseo mayúsculas, el anhelo profundo de unirte a lo que eres. Ese camino de vuelta, ¿no? Y luego hacías la siguiente pregunta, ¿no? Que hablabas del experto. Sí, vamos, sí, que ahora el enfoque de lo que comunicas o de lo que compartes es este camino, es la conciencia del ser, ¿no? Desde esta perspectiva no dualista, ¿no? Desde este reconocimiento de soy todo, soy uno con todo, ¿no? Exacto. Claro, al final ya sabes que enseñas a través de tu vivencia. Es decir, para mí es muy claro que a medida que tú integras y aceptas para ti mismo, es como que cuando llenas un vaso mucho, rebosa y irriga todo lo de alrededor. Entonces, en esa pregunta de experto en realidad yo creo que es experto hacerte maestro junto contigo, ¿no? Es esa maestría contigo, es ese autoconocimiento, ese conocerse, ¿sabes? Es como perdonarse, aprender a perdonarse. Para mí importantísimo aprender a aceptar amor, el amor hacia sí mismo, mayúsculas, es la aceptación del amor que es el camino. Acepto amor, el amor incondicional del uno, es tener en cuenta que el camino del curso de milagros o cualquier enseñanza no dual te lleva a ese camino de aceptación de tu perfecta inocencia, de tu perfecta unicidad, ¿vale? Y por lo tanto el camino es uno de amor, es aceptación de amor. A medida que acepto amor me sé más inocente, me siento en más merecimiento, empiezo a darme cuenta de quién soy, de lo que creía ser. Empieza a disolverse ese viejo idea de mí mismo como un nombre, Jorge Pellicer, nacido tal, hijo de no sé quién, todo eso empieza a vivirse como medio para vivir una experiencia, pero te estás viviendo y unificando con algo más allá de todo eso. Entonces, al final experto significa es rendirte al maestro, ¿no? Interno, y eso se refleja luego fuera, pero no lo haces para afuera, ¿no? Es como que das lo que has recibido anteriormente. Compartes lo que sientes como en unidad contigo. Eso precisamente, Jorge, era lo que te quería yo preguntar ahora, ¿no? Que era un poco como la secuencia, un poco por ilustrar a todas las personas que nos escuchen, de muchas veces realizamos lo que llamamos trabajo interior, ¿no? Desarrollo personal o prácticas de transformación, de sanación, de relaciones con los padres, de muchas otras cosas. Pero llega un momento, yo creo que esto es lo que acabas de comentar ahora, ¿no? Llega un momento en el que se nos rebosa el vaso, tal vez, ¿no? Y entonces eso empieza como a salir de nosotros, o sea, como empieza a emanar. Entonces no es tanto tal vez una cuestión, porque la pregunta que yo te iba a hacer era ¿en qué momento sentiste la llamada del corazón para compartir, ¿no? Y lo que estoy escuchando, lo que acabas de decir es que fue un proceso muy orgánico. O sea, que la misma llamada del corazón para reencontrarte contigo mismo es la misma llamada que te permite compartir porque es el mismo proceso, ¿no? Estamos como aquel famoso dicho de ilumino mi camino y ilumino el camino de los demás que vienen detrás de mí, ¿no? O sea, es un proceso que no se puede separar. No es necesariamente tal vez un deseo de compartir desde el ego, ¿no? Pues eso, de establecerte como un experto, de crear un negocio en torno a esto, sino lo que te está funcionando a ti o lo que has descubierto, ese proceso de redescubrimiento, es algo que tal vez atrae a los demás, porque lo estás haciendo de una manera totalmente coherente, ¿no? No sé si tienes algo que comentar con todo este proceso del compartir hacia otras personas. Es decir, si en eso tú realmente ves
que mucho de lo que te ha llegado ha sido precisamente a través de este proceso de compartir, a través de este proceso de, llámalo enseñanzas, llámalo compartir, llámalo estar presente en redes, o sea, el formato da igual, en ese proceso externo de compartir tu camino. Al final, mira, externo e interno se unen, se unifican. No, es como, por ejemplo, una de las cosas y de las prácticas que a mí me encanta compartir es, observa el poder del pensamiento. Observa que cuando piensas, ese pensamiento, cuando, vamos a decir, se energiza, acumula cierta cantidad de energía, por decirlo de esta manera, llega un momento en que se manifiesta a través de la conducta, a través de una mirada, a través de un gesto facial o un gesto corporal, a través de un comportamiento, de una manera de decir algo, de una decisión que tomas. Es decir, el pensamiento se manifiesta. Tienes la idea de desayuno y te estás haciendo un desayuno. Entonces, el poder de este pensamiento y su manifestación es parte, es decir, el exterior, la representación simbólica del pensamiento y el pensamiento van unificados. Entonces, lo exterior, que es el comportamiento, que es el hablar, y lo que es interno, es como no puedes separarlos. Ambos son... Entonces, como tú has dicho, forma parte de una unidad. No es como hago esto y después hago otra cosa fragmentada, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que no es algo que pienses, voy a compartir esto, no. Cuando tú quieres enseñar, cuando tú quieres aprender algo, nos ha pasado a todos, tú quieres aprender con respecto a cualquier cosa. ¿Qué haces? Empiezas a empaparte de ello, ¿verdad? Y cuando te empapas, lo que está ocurriendo aquí es que empiezas a activar esa vibración en ti, empiezas a sumergirte en dicho mundo y de repente empieza a rebosar, empiezas a compartir con otros, empiezas a sentir ese entusiasmo de hablar de ello. Ya no es voy a hablar de esto. No, es que no te das cuenta y estás hablando de esto. Como te he dicho, porque lo interno y lo externo están unificados, ¿no? Están unidos. Entonces, visto de una manera un poquito más amplia, podríamos decir que cuando yo quiero asimilar algo, tengo las ganas de profundizar en ello y compartirlo. Entonces, dependiendo de las entrevistas que hacéis o de los cursos que hago, siempre hablaré de aquello que está activo en mí en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se me está dando la oportunidad, curiosamente, fíjate qué amoroso es todo esto, que no es que yo comparta, es que cuando yo quiero aprender algo, vienen para que yo lo aprenda. Entonces es como quiero hablar de esto, porque quiero sentirlo, porque quiero sentir la fragancia de lo que digo, porque quiero profundizar en ello, porque quiero sentir esa verdad que estoy sintiendo. Y ahora viene aquellos en el apoyo a que yo siga profundizando en aquello que quiero expresar. Entonces, tú dices, ¿lo estás haciendo para los demás o para ti mismo? Y dices, ¿qué hay diferencia? Como, no la veo, porque solo yo soy, no hay nada externo a mí. Lo que ocurre es que estoy hablando, vamos a decir, de lo que siento que quiero hablar. Y ahora, curiosamente, vienen aquellos que me permiten hablar de esto. Entonces, no hay una sensación de voy a compartirlo porque es bueno para todos. Esto es tan amoroso que cuando tú quieres hablar de, no sé, de cualquier cosa, llámalo de moda o de una película, vienen aquellos que quieren hablar de lo mismo, pero así con todo. Y te maravillas de cuánto amor hay, ¿no? Y te maravillas de que eres uno con todo, de que todo está dentro de la misma mente, del mismo ser, que hay una comunicación total y absoluta con todo, que cuando tú estás sosteniendo algo y está activo en ti, empiezas a ver más de lo mismo. Y es el poder de la manifestación, ¿no? O sea, en el fondo, el poder del amor y de la manifestación. Claro, es que van de la mano. Tú piensas en comer y ya estás buscando un restaurante y de repente dices, ¿qué hace que esté en este restaurante o en mi casa comiendo esto? Y dice, tenías hambre. Y entonces se ha dado todo el despliegue para que satisfagas tu deseo. Así, con toda idea. No hay separación. No existe separación. El mundo es la representación simbólica de una idea. Y entonces todo es una creación sostenida en tu mente. Así es, ¿no? Como dice el curso de milagros, eres el soñador del sueño. Entonces, bueno, pues así es como yo lo vivo. Me encanta algo, estoy sintiendo la conexión con algo, acabo de sentir un vislumbre, una revelación, quiero profundizar ahí y me sumerjo. Es como tirarte a la piscina de ese pensamiento. Empiezas a nadar y profundizar y bucear en dicho sentir. ¿Qué pasa? Que quieres hablar más y cuanto más hablas, más sacas. Esto es como estos magos que sacan los pañuelitos y no acaba, ¿no? Pues tú estás sacando más Dios en ti, más
y empiezas a sacar más. Y cuanto más hablas, más sacas. Y más vienen para dar el apoyo a que puedas expandirlo. Cuanto más lo das, más lo recibes. Y entonces esto se convierte en un círculo que va girando, en una especie de espiral ascendente donde te retroalimentas, ¿no? Pero no hay un para el otro en realidad. No hay nada fuera de ti, ¿no? Entonces es lección aprendida, lección compartida, vamos a la siguiente, ¿no? Que es una manera de decir más fiesta, más Dios, más amor, más libertad. Te ilimitas. Es el camino de la ilimitación misma. Preciosísimo. Y hablando de este ciclo, de recibir y compartir en este ciclo eterno, ciclo sin fin, tú tienes una formación que, si no me equivoco, es una vez al año, ¿verdad? Uh-huh. Es tu formación de conciencia y despertar. Uh-huh. Cuéntanos un poco más sobre esta formación que tú das. O sea, ¿cuáles son estos temas que trabajas? ¿Cuánto dura? Etcétera. Sí, bueno, vamos a decir que esto surge, mira, yo daba antes, los vídeos que tenéis ahí en YouTube, todo esto, ¿no? Eran sesiones bimensuales donde nos juntábamos y compartíamos las lecciones de un curso o aquello que os decía, ¿no? Aquello que estaba sintiendo. Siempre era eso, ¿no? El compartir no fue vamos a hablar de esto del curso porque toca. No sé lo que va a tocar. Toca lo que siento que está ahora mismo brotando y emanando en mí, ¿no? Y eso está unido con todas las lecciones. Por tanto, hablo de lo que estaba en ese mismo punto viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que era una especie de seguimiento bimensual. Y gracias a esa vivencia me di cuenta que era importante para todos una especie de seguimiento, de continuidad diaria, donde me apetecía, había quienes venían y marchaban, ¿no? Me apetecía algo un poquito más, un mayor compromiso. Alguien donde sintiésemos ese anhelo profundo, ese deseo de compartir algo y estar ahí unido, ¿no? Y entonces surgió la idea de hacer, vamos a decir, desplegar esta línea creativa preciosa de autoconocimiento, de autoindagación, preciosa, ¿vale? Y ahí surge, de octubre a mayo, vamos a decir, este camino donde empieza un camino de consciencia de uno mismo que no es más que de aceptación de amor. Para mí, mira, Dios, yo en este camino de conciencia y despertar, lo vemos como el puro dador dándose. Y en este camino es un camino donde Dios es la dación, es el dador, es el puro dador dándose, que es el Padre, Dios Padre, y Dios Hijo es el vivenciador de dicha dación. Es decir, y entonces es como amor, amado, amando. ¿Sabes? Que siempre tiene que haber un círculo. No hay separación. Y entonces aquel que da, aquel que recibe, y quien recibe da, y da y recibe. Entonces dices, ¿y cómo siento lo que se le llama a Dios? Dices, tienes que abrir y florecer la mente a lo que significa dar sin oposición, sin exigencia, sin esperar nada a cambio. ¿Tú quieres conocer a Dios? Debes conocer lo que es dar ilimitadamente. Al principio, en una mente cerrada, finita, es como que hay que abrirse a esta idea que es inconcebible. Todo es dar. Solo vivo en un reino de dar. Y entonces empezamos a experimentar lo que es conocer el reino. El reino es cuando te vives en la misma dación del dador, ¿no? Que es el amor dándose, un reino dador. El sistema de pensamiento de separación no es más que la negación de que soy amado, soy bendito, soy en estado de gracia, por tanto, se me da. Y ahí surgen los dos sistemas de pensamientos, que se le llama ego y espíritu. El ego es niego esto y el espíritu es acepto que soy en el centro de la dación, ¿no? Esto es, vamos a decir, el núcleo de este camino que llamo conciencia y despertar, donde empezamos a abrirnos a ese darse, que significa aceptar amor, que significa, yo a veces digo, trátate como Dios te trata. Es un camino donde aprendes a tratarte como Dios te trata. ¿Y cómo te trata? Pues imagínate cómo te puede tratar Dios, ¿no? Con cuánto amor inconmensurable, no se puede ni describir. Eres el centro del amor mismo, eres el amado, eres el bendito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, surge un camino desde la culpa, que es la negación del amor, a la aceptación del amor, que es la inocencia. Y este camino, claro, es un camino que requiere de vamos a decir, yo lo llamo
la maduración del deseo. O es que lo que quiero decir es que cuando sientes la llamada, esa maduración, donde dices, lo que quiero es unificarme conmigo, quiero unirme con algo más grande que el yo que creo ser, ¿vale? Empieza ese camino de compromiso, que es lo que os decía antes, que pasé de un formato a otro. ¿Por qué? Porque esto te da la oportunidad de vivirte diariamente bajo una línea y un contexto que es continuamente el mismo, ¿no? Es ese entrenamiento que habla el curso de apertura constante y continua. Entonces, dices, ¿en qué se traduciría este camino? Pues es aprender a dejarse amar. Vamos a aprender a dejarte amar. Pero ¿cómo se hace esto? Este sería el camino. ¿Te has culpado? ¿Te has castigado? ¿Has creído que eres menos, como diría Jesús, que los pájaros del cielo? ¿Te has creído una pequeña cosa? Aprende a ser humilde y aceptar tu grandeza, aquel que te dio ser. Aceptar la opulencia de aquel que te dio ser. Aceptar la libertad de aquel que te dio ser. Entonces es un camino, fijaros, ¿no? De constantemente ¿se te ha dado todo? Pues no, niego que se me ha dado. Entonces el camino consiste en traer al consciente ese sistema de pensamiento de negación, perdonarse y elegir de nuevo. ¿Y elegir de nuevo qué es? Elegir la dación que yo llamo. Unirme a la abundancia suprema. Porque está o la carencia o la abundancia. O el amor o su negación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, este camino es uno de florecimiento a ser dado. Y claro, hay una parte de la mente que se llama sistema de pensamiento de separación que niega que se te ha dado todo. Y ahí es donde nos aferramos y ese es el proceso de conciencia. Por eso lo llamo conciencia de estos dos mecanismos de que niego ¿pero quién está negando? No existe un ego separado de ti. De hecho, es una palabra que yo uso poquito porque da la impresión como que hay algo externo a ti que tiene autonomía con lo que tienes que luchar y que te hace la vida imposible. Y entonces el ego no es más que una decisión, es un propósito libre, opcional, que tan pronto te adueñes, lo sueltas, pero has de conocerlo para darte cuenta de que nadie te obliga a pensar así, que nadie te obliga a sentir la culpa, a castigarte de la manera que uno se castiga, ¿verdad? Y cuando reconoces que es libre, es un propósito libre, ¿por qué haces eso? Pues no lo sé, lo hacía porque lo hacía. Y reconoces tu voluntad libre, que subyace a toda decisión, te liberas y eliges de nuevo elijo el amor, elijo el camino del amor, elijo mi inocencia sobre todas las cosas, ¿no? Esto es súper fundamental lo que acabas de decir, Jorge, porque yo creo que precisamente muchas de las personas que estamos interesadas, que tenemos tal vez esa llamada, ¿no? A conocernos mejor, a conectar mejor con nosotros mismos y con la esencia de todo, ¿no? De todo lo que somos. Muchas veces nos encontramos, tal vez porque estamos en ese sistema de separación, ¿no? Como lo has llamado tú, el sistema primario de negación, lo hacemos desde ese punto de que nosotros somos un individuo y entonces algo está mal en nosotros y entonces tenemos que hacer todas estas prácticas y tenemos que acceder a toda esta información y nos tenemos que ir a un retiro espiritual y muchísimas de estas cosas, ¿no? Que son, de nuevo, piedras en el camino que nosotros mismos nos ponemos. Y lo que tú acabas de mencionar aquí, para mí me parece que es muy poderoso porque lo que estás diciendo tú es que no se requiere un esfuerzo mayor que el darse cuenta que tenemos libertad para no separarnos. O sea, tenemos libertad para no separarnos. Y tal vez la mayor parte de la gente, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de cómo Dios te trata, ¿no? Y en mi caso, y seguramente en el caso de muchas de las personas que nos escuchan, dirán, es que Dios no me trata bien, porque me ha pasado esto en la vida, me ha pasado lo otro, me ha pasado esto y esto me ha salido mal, y mi hijo tiene este problema, y lo que sea, ¿no? Entonces, enseguida, ha sido como un resorte, ha sido mencionar cómo Dios me trata o cómo Dios te trata, para que una parte de mi propia mente haya empezado, claro, pero es que bum, 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 bum. Y entonces, esto de aprender a dejarte amar, que tiene que ver con, primero, perdonarte por tener ese software de fábrica, en el fondo, ¿no? O sea, porque todos los tenemos. No hay ningún ser humano que nazca o que se desarrolle, tal vez, en sociedad,
sin que les surja esta parte de negación, ¿no? De separación. Entonces, es parte de nuestro software humano y por lo tanto, pero tenemos libertad. Ahí están las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí está el perdón. Yo creo que el perdón también es una de las claves, ¿no? que has comentado. Tenemos que darnos cuenta de que somos libres y también de perdonarnos por habernos esclavizado a nosotros mismos. Pero si te das cuenta, el perdón es un medio del amor. Es decir, el centro no está en el perdón, sino el foco principal está en el amor. Porque el perdón es gracias al amor. Sin amor no puede haber perdón. Por tanto, es un medio a través del cual el amor se expresa. Por tanto, un acto de perdón hacia uno mismo no es más que un acto de amor hacia uno mismo. Me libero, es decir, dejo de utilizar excusas para culparme. Yo hago 3 puntos importantes. El primero es me adueño. Es total y absoluta responsabilidad. Y aquí viene esa parte que tú dices, pero ¿cómo me trata si? Como creyendo que hay algo externo a ti que hace las cosas hacia ti, en lugar de saber que das forma a tu obra. Y claro, esto al final surge la culpa desde aquí, por eso hay otras líneas que lo hacen de otras maneras, son otras formas, pero el adueñamiento para mí es imprescindible porque el adueñamiento es lo opuesto a la culpa y al victimismo. El victimismo no es más que me hacen. Entonces, cuando yo solo puedo, es obvio. Tú imagínate que yo me pego y creo que hay una mano externa a mí que me pega. Entonces, ¿qué haré? Puedo meditar mientras me pego. Puedo respirar profundamente e irme a la montaña. ¿Vale? Puedo hacer 1000 historias, pero a lo mejor incluso creo que el mundo es que me pega y yo tengo que superarme de tal manera para vencer ese golpe. La línea que me encanta es me adueño, es decir, es un proceso de consciencia. Y si no hay maduración, pues permitimos hasta que la haya, ¿no? Es decir, cada uno es libre de llegar a ese punto en concreto. No es, vamos a decir, cada uno sabe su momento. Lo que vengo a decir es que aquí esto es lo que está ocurriendo. El primer punto es adueñarme. Sí, lo sé. Es como, forma parte de mí. Estoy haciendo esto conmigo. Quiero descubrir cómo lo hago. Si yo estoy pensando así y me están sucediendo una serie de cosas, quiero saber cómo pienso. Quiero saber qué estoy sintiendo. Quiero saber de dónde vienen las decisiones que tomo. Y de dónde viene la forma de pensar. Y qué es una creencia. Y qué es un pensamiento sostenido. ¿Y qué ocurre cuando sostengo un pensamiento? Pues todo pensamiento que piensas se experimenta corporalmente y se le llama emoción. Entonces, y la emoción te lleva a un prado o a un mirador emocional desde el que actúas. Entonces dices, he actuado desde la emoción. Digo, claro, porque estaba sosteniendo un pensamiento. Y dicho pensamiento tal vez era una creencia, pero la cual estoy sosteniendo, porque nadie me obliga a sostenerla. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto es el adueñamiento. Y dices, ¿cómo me libero de que parece que el mundo externo, que hay una mano aquí que me pega? Y la mano simboliza las situaciones que parece que vivamos. Primer punto, adueñamiento. ¿Qué es? ¿Quién me está pegando, no? Voy a vivir con conciencia este proceso. Me adueño. Y aquí entra toda esa danza entre, pues yo no soy, pues fíjate, las justificaciones que hago de ser víctima. Y esto es lo que el curso de milagros y toda enseñanza espiritual al final profundiza, que es el sistema del victimismo, que es de la culpa, porque van de la mano, que va del ataque. Es decir, todo es el pack de carencia, de culpa, de miedo. Al final soy víctima del mundo. Y el dicho sistema de pensamiento de separación, lo que trata, llamado ego, lo que trata es de buscar la inocencia a través del victimismo. Es decir, si soy víctima, soy inocente. Entonces, cuanto más víctima sea, más inocente soy. Pero no puedes llegar nunca a la inocencia porque es opuesto al victimismo. Así que el primer proceso, lo que en el punto 1 surge la culpa. Antes la hacía hacia el mundo, culpaba al mundo de que lo que me hacía. Cuando uno se sumerge en este camino espiritual, esa culpa empieza a vivirse desde hacia mí. Soy culpable porque he creado esto, soy culpable porque he hecho esto. Simplemente es la misma culpa, pero redirigida hacia uno mismo. Y aquí hay un proceso de sanación que es donde tú dices el perdón. Pero para que haya perdón tiene que haber adueñamiento y decisión, ¿verdad? Así que decido perdonarme, que es liberarme de la culpa autoimpuesta. Y este proceso solo se hace a través del amor. Así que el perdón sirve al amor, pero el foco está en el amor, no en el perdón. Porque el amor es mucho más expansivo. El perdón es algo muy específico, mientras que el amor te ilimita, ¿no?
Entonces ahí viene el primero, pero el primer adueñamiento es importante y no todo el mundo está en ese punto, ni todo el mundo tiene que estarlo, ni es mejor no estarlo que estarlo. Cada uno siente su momento, pura inocencia y pura permisión, ¿no? Y respeto hacia todas las líneas creativas de los aspectos de Dios. Entonces no hay mejor ni peor, no hay bien ni mal. Entonces siente la inspiración que si la sintiesen en este mismo instante, serías llamado a la dicha y a ser feliz aquí y ahora, siempre. Entonces, primero me adueño, pero veis todo el asunto, ¿no? O sea, cuando me adueño surge la lucha de, pues yo no he sido, pues ha sido el mundo, pues, y luego es, pues he sido yo, pues qué mal lo he hecho. Y ahora, todo esto es un proceso de consciencia. ¿Y ahora a qué despierto? Despierto a mi inocencia. Es, ¿cuántas excusas ponía para culpar? Ahora me doy cuenta, en el proceso de adueñamiento me libero. Porque ¿cómo me libero de la mano? Sabiendo que no hay, que no hay nada externo a mí que me lo está haciendo. Así que en este ejemplo, cuando descubro en este camino que soy yo quien me está pegando, sosteniendo ciertos pensamientos de ataque hacia mí mismo, ¿vale? Ahí es cuando empiezo a reconocer mi voluntad libre de decir, tiene que haber otra manera. Puedo perdonarme y en el mismo perdón empiezo a reconocer que puedo elegir otra cosa. Puedo elegir acariciarme. Porque el mundo, igual que la mano, es un medio que apoya el propósito que elijas. Y si quiero, todo está unido. Y si quiero, de alguna manera, sentir que no valgo, se me ofrecerá el medio para que siga experimentando aquello que estoy reafirmando. No porque sea verdad, sino porque eres tan inmensamente amado que aquello que pides te da. Y esto a veces, pues entiendo que pueda no gustar oírlo, pero yo te digo que te encanta, porque es la vía de libertad pura, donde dices, tal vez el camino lo desconozca, pero la libertad esa que te comentaba yo al principio, ¿no? Que sientes, dices, ostras, qué maravilla conocer la arquitectura de cómo despliego una especie de realidad que estoy sosteniendo yo en mi mente. ¿Por qué se me repite este patrón una y otra vez? ¿Qué estaré sosteniendo? Y empiezas a darte cuenta de que eres un ser creativo en un reino dador. Y que cuando tú elijas, puedes ver las cosas de otra manera. Y que eres tan amado, porque mientras haces todo este proceso, lo bonito de esto es que mientras lo haces, eres amado, inmensamente amado. Es como estar dentro del amor mismo. No, es que es literal, estás dentro del amor mismo. Tú imagínate que estás en el sofá de tu casa, una casa abundante donde tienes de todo, y experimentas carencia de algún tipo. Que estás en el bosque y no tienes de algo, ¿no? O te faltan cosas. Pero es que estás en casa, es que esto es un sueño, es que estás literalmente en una casa. Entonces, lo bonito de todo esto es que este supuesto trabajo que te decía antes en la cita, que desaparece cuando te das a ti mismo, ¿por qué? Porque te das cuenta que nunca fuiste culpable, nunca fuiste culpado, no existía nada de carencia y eres un ser amado, viviendo en un reino de amor. Entonces, cuando sabes esto, dices, madre mía, qué pasada, siempre he sido amado. Y para mí este es el camino fundamental. Al amor se llega por el amor, a la inocencia se llega por la inocencia. A la inocencia no se llega por la culpa. Al amor no se llega por el miedo. Al amor se llega mirando al amor. Y a la inocencia mirando la inocencia. ¿Y cómo lo hago? Aceptándola. ¿Y cómo lo acepto? Empezando este camino de consciencia donde siento el impulso de hablarme y tratarme como lo sublime. No vamos a decir Dios. Vamos a decir como lo sublime. Porque son palabras y las palabras a veces uno las interpreta a su manera. Entonces, trátate como lo sublime te trata. Porque en ti hay un rayo de luz que te recuerda cómo lo sublime te trata. ¿Cómo me trataría lo sublime? Así. Dices, ¿ves cómo sientes? ¿Cómo te trataría lo sublime? ¿Y por qué crees que sientes esto? Porque está en ti. Este anhelo está en ti. Y eres lo que anhelas. Por eso eres llamado, si no, no lo anhelarías. Esto me gusta mucho porque además el trabajo que personalmente estoy haciendo y que además tiene mucho que ver con el título del podcast, también es que siento, pero esto es de manera personal, que la mayoría de las personas cuando iniciamos el camino espiritual o de transformación, de encuentro con uno mismo, como quiera llamarse, estamos buscando o andamos el camino de la trascendencia, ¿no? Que vamos, es conocer al ego para finalmente trascenderlo y entonces, y volvernos en plena conciencia,
no volvernos, sino reconocer con plena conciencia que somos ese uno que siempre buscamos, ¿no? Pero es el camino de la trascendencia. Y ahora llevo como 2 años más o menos, pero muy, muy, muy fuerte ahorita, ok, el camino de regreso, que para mí es el círculo completo, ¿no? El camino de la inmanencia, como se dice, el de, ok, muy bien, o sea, sé que soy lo divino, muy bien. Y ahora cómo lo vivo dentro de mi yoidad, ¿no? En mi analogía favorita cuando hablo de esto es la ola y el océano, ¿no? Cuando la ola se reconoce como el océano, es este despertar, pero finalmente en este momento, aquí y ahora, eres una ola. O sea, tu oceanidad se está expresando aquí y ahora como una ola. Llámese ego, tu yo, tu mente individual, como quieras. Y yo creo que ese camino también de vivir plenamente tu experiencia individual de la persona que eres en este instante es muy importante, claro, desde tu oceanidad o desde tu divinidad, y que de verdad así se completa este círculo de la espiritualidad, ¿no? Y lo hago porque, como muchas personas, hubo un momento en que al haber ya recorrido, por llamar así, o despertado a la unidad, faltaba algo, era, ok, muy bien, pero quiero vivirlo en mi piel, no con mi hija, con mi marido, en mi trabajo, o sea, el camino de regreso. ¿Tú qué piensas de esto? De sí hay que tener conciencia, que despertar, pero hay que recorrer el de regreso, ¿no? Vivir nuestra divinidad en nuestra humanidad. Eso es que no estaría completo el círculo. Es que es lo que llamaba Tierra Santa. Es que es más. Es que no se puede hacer de otra manera. Es que lo otro es negar la tierra. ¿Dónde todo lo que estamos hablando al final en lo cotidiano, en lo diario, en todo. No es una forma de pensar como un hobby aparte, que hago algo mientras hago mis hacer. No, es que todo está unificado. O sea, esto lo vives, la ilimitación lo vives gracias al contraste que te ofrece la Tierra. La Tierra te da el tablero, te da la oportunidad para que tú saques más, yo lo llamo sacar más Dios en ti. Es decir, ese conflicto o ese no saludo del vecino, ¿vale? Vamos a llamarlo. Estaba de repente, le he saludado y no me saluda. Ahí te está dando, la Tierra te está dando ese contraste para que traigas cielo, es decir, para que saques más Dios. Gracias a eso estás sintiendo el flujo de Dios o la corriente mayúsculas emanando a través de ti. Y ahora ¿y aquí qué pasa? ¿Que sí, soy Dios, pero me enfado porque no me ha saludado? No puedes separarlo. Es decir, no es que me enfade o no me enfade. Estoy haciendo referencia a qué puedo vivir aquí. ¿Qué es lo sublime que podría vivir aquí? ¿Qué es lo que me está dando esta experiencia? ¿Qué me está ofreciendo como materia prima? ¿Cuánto Dios puedo sacar aquí? ¿Cuánto amor puedo sacar aquí? ¿Cuánta libertad y permisión puedo sacar? Y entonces dices, algo como era un no saludo, por el motivo de que sea, tú lo has visto amor ahí, porque has aceptado amor para ti mismo, porque has soltado una causa externa y has dicho, yo me siento mal porque tú has hecho esto, que es el camino de la liberación, dejar el mundo como causa, como os decía, el adueñamiento. Ahora este vecino me libero de hacerte causa de lo que yo siento. Lo que yo siento es por el significado que he proyectado sobre tu no saludarme o saludarme. Y entonces, ¿qué pasa? Que me adueño de dicho significado. No eres tú la causa. Y aquí es donde digo, realizo la libertad, que no es más que acepto más Dios, que significa realizo lo sublime, y me perdono, me libero de este pensamiento y acepto amor. Y amo ese encuentro. Lo amo, fíjate lo unido que está a la tierra. Ha ocurrido supuestamente algo y ahí estoy viviéndolo de un modo tan distinto a como lo hubiese vivido antes, donde hubiese dicho, ya ¿qué le pasa? Hubiese proyectado la culpa, como diciendo, yo soy inocente y ¿qué ha hecho? Sino digo, oye, ¿podría vivir Dios aquí? ¿Podría vivir más amor aquí? ¿Podría vivir más paz? ¿Podría sacar más Dios en mí? ¿Podría amar a ese hermano? ¿Podría sentir la bendición en este instante? ¿Sabes? Aquí es donde dices,
unifico, pero esto es con todo. Estás en el tráfico y es para eso, propósito unificado. Estás sin dormir porque el niño, tu peque, se despierta 5 veces, ahí está la práctica. Quedas con alguien y llega tarde o cualquier cosa, ¿no? Que todo es medio para realizar al yo Dios que eres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no retornar a la tierra si nunca la he dejado? Es decir, la otra pregunta sería, ¿trasciendo rechazando tierra? No, porque ya hay un rechazo. Y donde hay rechazo hemos dicho, el amor se va por el amor, no a través del rechazo. El rechazo mismo reafirma rechazo, por tanto hay victimismo. No es posible. Así que esto al final es algo tan íntimo y tan vivencial que lo llevas a cabo y se extiende en tus acciones, en tu día a día. Es como aparentemente desde fuera puede no verse, pero internamente en tu visión hay pura vivencia, ¿no? Entonces, Sí, claro, en realidad yo creo que vivir lo sagrado en lo cotidiano, que es el título de este podcast, solo se puede hacer viviendo lo sagrado en lo cotidiano. O sea, encarnado, ¿no? Integrado. A mí me gusta mucho la palabra integración. Si no, caemos en la sombra de lo que en inglés se llama el spiritual bypassing, ¿no? Que es un poco el ascetismo, el querer, bueno, pues trascender el mundanal ruido y básicamente operar siempre desde un cielo, desde un nirvana que no es real, porque al final somos seres espirituales encarnados. Entonces, estamos manifestados, estamos aquí en la tierra, ¿no? Lo que has llamado tú, me ha gustado muchísimo esta expresión que tienes de tierra sagrada, ¿has dicho? O tierra santa, exacto. Tierra santa. Pero tú fíjate, tú dices vivir lo sagrado en lo cotidiano. Vivir lo sagrado, lo sagrado. Ese lo hay que mirarlo porque dices, vivirme el yo sagrado. Es decir, lo sagrado no es el lo, eres tú. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Es como, ya no es lo como algo conductual. Ese lo soy yo. Es vivir lo sagrado de mí mismo, es el yo soy sagrado, en lo cotidiano, y de ahí surge la Tierra Santa. Es, soy el sagrado, soy lo sagrado, yo soy la luz sagrada, ¿no? Al final es, ¿cómo no ibas a vivir? Es que no es algo que se hace, es algo que eres. Soy sagrado, vivo lo sagrado. Vamos a tener que cambiar el título del podcast, Wendy. No porque cuando, sí, es vivir lo sagrado, es una referencia al que el lo es el yo, ¿no? Es decir, sí. vivirme. Sí, como mi... Se puede entender de dos formas distintas, ¿no? Pero claro, pero es que si no, no puede ser, no unificas nunca, porque entonces es algo externo que se hace sagrado. Exacto. Cuando te reconoces todo lo que estamos hablando, el sagrado, lo sagrado, entonces ya vives desde dicho stand. Ahí sí que vives desde lo sagrado, que es desde el yo soy que soy, ¿no? Jorge, para empezar a cerrar esta conversación y además para bajar lo sagrado cotidiano también, ¿tienes algunos consejos prácticos para nuestros oyentes para empezar a andar este camino, para empezar a tomar conciencia de lo que tú hablas, ¿no? De que en realidad el mundo es una proyección de mí? En realidad, cuando siento estos golpes de la vida, o sea, no es que la vida me golpee, o sea, sino son mis procesos mentales que continuamente por la significación que le estoy dando a las cosas me golpean, pero es mi propia mente. Entonces, ¿tienes algunos consejos prácticos para comenzar a conectar con este camino, con esta conciencia? Pues puede sonar muy amplio, ¿no? Pero es sumamente específico y a la vez amplio y envolvente, que es cuánto amor aceptas para ti mismo, ¿no? Es lo que hablábamos antes del tratarse. Yo lo he llamado cómo te trata lo sublime. Y es verdad que se puede interpretar al mundo de las formas, ¿no? Si tengo un palacio me trato bien y si tengo este coche me trato bien. No va por ahí. Es cómo me hablo a mí mismo, cómo me siento con respecto a mí mismo, porque al final como me siento hacia mí, me siento hacia otros.
como hemos dicho, es un círculo. Y como siento hacia otro, siento hacia mí. Entonces sería una práctica diaria, es cuánto amor, antes de acostarte, cuánto amor he aceptado hoy para mí mismo. Con cuánto amor me he tratado a mí mismo. Porque está el amor o la culpa. ¿Cuánto me he castigado? ¿Cuántas veces me digo que no voy a llegar, que no valgo, que no puedo, que me va a faltar? Eso no es tratarte desde el amor, ¿no? Eso es negar amor. Entonces, la única que hay, como dices, ¿cuál sería la pauta? La única que hay en este camino, si es de amor, es mirar hacia el amor, ¿no? Entonces, ¿cuánto amor he aceptado para mí mismo? Y siento maduro el deseo aquí de dedicar mi día a ampliar y florecer a este amor, a la recepción de dicho reino dador o amoroso, ¿sabes? Es cuánto amor he aceptado hoy para mí mismo. Esa pregunta abre puertas y abre puertas a la luz. Y luego no solo eso, sino que te invita al día siguiente a poner el foco ahí. Y a lo mejor estás parado en un semáforo o vas a llegar con el coche a un semáforo, se te pone rojo y en lugar de culparte y decir, qué mala suerte, dices, momento para aceptar amor aquí. ¿Cómo me trato a mí mismo? Y pues me voy a poner una canción mientras estoy aquí, o voy a respirar, o voy a acariciarme, o voy a lo que sea. Tú sabes la diferencia entre el amor y su negación. Uno sabe lo que es castigarse, que es una sensación opresiva a ilimitarse. Y aquí eso se requiere, es la única práctica que hay, ¿eh? No puede haber otra, porque este es un camino de aceptación de amor. Entonces es, ¿cuánto amor estoy aceptando hoy? La pregunta ya pone el foco en el amor, la dirección puesta en el amor. Y no solo eso, sino que va floreciendo en esa dirección, ¿no? Precioso y además súper potente. Y esto no hay nadie que diga, es que esto yo no lo puedo hacer, o es que esto no, es que no, necesito eso, apuntarme a un curso para... No, o sea, es una pregunta súper potente, súper Y hay sencilla. veces que uno se trata no desde el amor y no se da cuenta que se está tratando, y este es el camino del espíritu. Esta es la espiritualidad. Es que no me he dado cuenta que me trataba así. Pero ahora yo te digo, esto es tan potente, la luz es tan potente y el amor es tan potente que cuanto más amas, más sabes cuando niegas dicho amor. Por tanto, más puedes soltar dicha negación. Esto se expande, es expansivo. Claro, es un círculo virtuoso. O sea, lo que has dicho tú antes, más que un círculo, es un ascendente virtuoso, ¿verdad? Exacto. No, pero además el poder de las dos preguntas que compartiste, ¿no? ¿Cómo me he amado a mí mismo hoy? Que es muy, muy potente porque no es cuánto amor he sentido de los demás. No. Claro. Es cuánto amor me he dado yo a mí. Eso se me hace muy potente y también muy fuerte, muy potente. Y cómo me he castigado yo hoy. Son muy fuertes, muy profundas, pero creo que son dos catapultas, de verdad, o sea, para ir directo a la energía del perdón, a la... Sí, del amor. Sí, a la fuente del amor, en realidad, es la fuente, ¿verdad? Más que la energía, es la fuente, es como el inicio. Totalmente. Tú fíjate una cosa, para bajar a Dios a tierra, porque Dios parece que está ahí a tierra, es, ¿quieres conocer a Dios? Dios es el amor, esto es para degustar esto. Dios, ¿qué es Dios? Es el amor en el que me amo. Es el amor expansivo que voy aceptando y es ilimitado. Cuanto más amor acepto, más conozco a Dios. Entonces, Dios igual amor es igual, no es lo mismo. Así que quiero conocer a Dios. Ámate y habrás conocido a Dios en el amor hacia ti mismo. Fíjate, ¿no? Qué pauta más sencilla y totalmente disponible, siempre disponible, no requiere prácticas, no requiere inversión de nada, o sea, no es una cosa externa, no tenemos que ir a buscar fuera de nosotros nada. Esto es súper, súper potente. Espero que, bueno, ya veremos a ver en los comentarios, yo creo que esto va a servir muchísimo. Y para acabar... Pero antes, ok, bueno, Wendy se me ha colado, a ver. Que hablando de esto del amor y de este reconocimiento de Dios, ¿no? En cada uno, en todo, no como esto que somos, sino nada más como este ser allá afuera, externo. Vino esta memoria hace muchos, muchos años.
me encontré con un libro de Ramtha, el libro blanco, porque son varios libros, y hay una frase en el capítulo 5, porque acabo de encontrarla, y fue la primera vez que sentí, no pensé, sentí este golpe de Dios amor, de esto impresionante. Y es esta frase con la que abre este capítulo. Y dice, nunca supiste lo hermoso que eras, pues nunca realmente te miraste a ti mismo. Nunca miraste quién eres y lo que eres. ¿Quieres ver cómo es Dios? Ve y mira en un espejo. Lo estás mirando directamente a la cara. Así fue, mira, o sea, nudo en la garganta, lágrimas en los ojos y temblor en el Los cuerpo. pelos de punta. Totalmente. Fue algo, Totalmente. fue hace como 20 años y hasta hoy tiene ese efecto. Sí. Juro que es la primera vez que quiero llorar en el podcast. Sí, sabes, pero es este reconocimiento increíble de solo tenemos que vernos en el espejo y reconocer lo que ya somos. O sea, Eso somos es. Dios, Lo sagrado, lo sagrado. somos lo Fíjate qué pasada. sagrado Lo en sagrado. la piel. Sí, sí. Qué pasada, qué pasada. Bueno, y entonces ahora sí ya, esta pregunta que tiene dos partes es totalmente redundante porque nos la has contestado ya varias veces a lo largo de esta conversación, Jorge, pero aún así nos gustaría hacerla como, tal vez como resumen final para las personas que nos escuchan, que es nuestra pregunta de marca, que es ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en la vida cotidiana, en tu vida cotidiana? Claro. Pues lo mismo que hemos estado comentando, ¿verdad? Es cómo vivo lo sagrado. Me hallo lo sagrado en mí. Hallo el yo soy sagrado que habita en mí. Hallo el yo sagrado con el que soy uno. Y no es por mí, sino por el yo sagrado con el que soy uno, ¿no? Entonces dices, ¿cómo vivo lo sagrado? Reconociéndolo en mí. Y entonces es trayéndolo al consciente, empapándome, uniéndome a ello. ¿De acuerdo? Entonces no puedo vivirlo de otra manera. No hay nada externo a mí, no es conductual. Es una relación entre yo y yo, entre la divinidad y el yo divino que soy, ¿no? Es decir, Dios es uno. Eso significa no dualidad. No hay dos. No hay dos. Antes hablabais del océano y la ola, y es un ejemplo que yo también utilizo mucho, ¿no? Lo que digo es, vamos a dejar de llamarlo ola, porque la ola es una extensión del océano, es el océano en movimiento. Así que fijaros qué diferencia hay entre ola y océano en movimiento. El océano y el océano en movimiento. Entonces estás Dios y Dios en movimiento. Si solo hay uno, ¿cómo iba a haber dos? ¿Quién soy yo si Dios es omnipresente y uno? ¿Qué pinto yo aquí? Seríamos dos, a no ser que seamos uno. Entonces ahí es mirar, es el camino, es el redescubrimiento de lo sagrado en mí, el yo soy que soy, mi unificación de la mente, que es la purificación de la mente, que es en lugar de descansar en el cuerpo, descanso en el yo soy sagrado, y ahí empezar a vivirme, como decís vosotros, en tierra, en lo cotidiano, desde dicho reconocimiento de mí mismo. Así que al final todo se resume en sanar la relación contigo, que significa aceptar lo que eres, aceptar el Dios que eres, con el que eres uno, ¿no? Ese sería ese es el camino, ¿no? Ese es el disfrute. Y es un camino totalmente accesible, totalmente disponible para absolutamente todos. Aquí no hay precio de entrada, no hay coste de entrada, ni barrera de entrada, ni impedimentos, nada más que los que nos ponemos nosotros mismos. Exacto. Jorge, muchísimas gracias por esta vosotras. conversación tan bonita, tan profunda. De verdad, muchísimas gracias A por vosotras. No pasa nada. Que podríamos haber tenido aquí 3 horas, porque realmente yo llorando. Pero te agradecemos de nuevo tu disponibilidad, tu generosidad. Claro que sí, ha sido un regalazo. Muchísimas gracias de nuevo. Igualmente. A todos los que nos escucháis, gracias por estar aquí, gracias por pasar este ratito con nosotros. Esperamos y sabemos que esta conversación os va a aportar muchísimo valor y os mandamos un grandísimo abrazo. Nos escuchamos la semana que viene. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Un beso.
Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.